Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de Trigonometría del Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. En la semana número 7, el tema a tratar es identidades trigonométricas fundamentales. Bueno, el tema es identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a comenzar con las identidades recíprocas que me dice así. Seno de alfa por cosecante de alfa va a ser 1, siempre y cuando el alfa no sea diferente a todos los múltiplos de pi. Es decir, que alfa no puede ser 0, ni pi, ni 2pi, 3pi, etc. Donde este n es un número entero. Coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1, donde el alfa debe ser distinto de todos los múltiplos impares de pi medios. No puede ser ningún múltiplo impar, es decir, no puede ser ni pi medios, ni 3pi medios, ni 5pi medios, etc. Donde este n tiene que ser un número entero. Tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1, donde el alfa es distinto de los múltiplos de pi medios, donde n es un número entero. ¿Qué me puede decir o qué puedo deducir yo de las identidades recíprocas? Muy bien, de las identidades recíprocas yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, puedo decir, la cosecante. Despejando aquí la cosecante del ángulo de alfa, esa cosecante, lo puedo escribir de esta manera. Despeje usted el seno y lo pasa al otro lado y tendría 1 sobre seno de alfa. ¿Está bien? Ahora, la misma manera puedo hacer para la secante. Secante de alfa, eso de ahí vendría a ser igual, despejando solamente, tendría como resultado 1 sobre coseno de alfa. Y este de aquí, despejando la cotangente, tendría así. Cotangente del ángulo de alfa igual a 1 sobre tangente de alfa. Tangente del ángulo de alfa. Es decir, que por lo menos a estas dos primeras lo puedo escribir la cosecante y la secante en función de seno y coseno. Eso es lo que me está diciendo en cierta manera la propiedad recíproca. Ahora, la pregunta es con la cotangente y la tangente. ¿Será posible que estos tipos se puedan convertir en senos y cosenos? La respuesta es sí, y para eso vienen las identidades por cocientes, en la cual me dice que tanto la tangente como la cotangente se puede expresar en función de senos y cosenos. Tangente de alfa, seno de alfa sobre coseno de alfa, cotangente de alfa, coseno de alfa sobre seno de alfa. Aquí están las restricciones para que la tangente y cotangente exista. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir ahora de que cualquier razón trigonométrica se puede escribir en función de seno y coseno. Cuando usted tenga algún problema y no vea qué aplicar propiedades, por aplicar alguna propiedad, es conveniente llevarlos a senos y cosenos. ¿Por qué? Porque los senos y cosenos tienen muchas propiedades que se puedan aplicar. ¿Está bien? Ahora vamos a la tercera identidad. Las identidades pitagóricas. Estas identidades son las más importantes, interesantes de mi punto de vista, para usar en este caso. Entonces, la primera identidad me dice seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier valor de alfa. Ahora también tengo 1 más tangente al cuadrado de alfa, ese es igual a la secante al cuadrado de alfa. Pero eso solamente va a ocurrir si alfa es distinto de todos los múltiplos impares de pi medios, donde n es un número entero. La segunda identidad es 1 más cotangente al cuadrado de alfa igual a la cosecante al cuadrado de alfa, donde este alfa debe ser distinto de todos los múltiplos de pi, donde ese n tiene que ser un número entero. ¿Muy bien? Estas identidades son las más importantes o las más interesantes de las fundamentales, en la cual me va a relacionar siempre los cuadrados. Cuando yo vea en los problemas cuadrados y me hablan de un mismo ángulo, note usted que es un mismo ángulo, entonces debería de usar por lo general identidades pitagóricas. Es el candidato natural para poder usar ese tipo. Un ejemplo de este tipo sería de esta forma. Ejemplo, vamos a hallar un ejemplo aquí para poder usar alguna de estas cositas. Ejemplo número 1 tendría así.
Si, por ejemplo, cosecante al cuadrado, secante al cuadrado del ángulo de alfa, más cosecante al cuadrado, más cosecante al cuadrado del ángulo de alfa, eso de ahí es igual a la secante al cuadrado. Ese de ahí es igual, por ejemplo, que sea igual a la cotangente de alfa, por que sea así. Ahora lo que yo voy a exigir por aquí, por sobre seno de alfa, que sea, sobre seno de alfa, seno de alfa. ¿A qué es igual? Me piden halle seno de alfa, coma, halle seno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado del ángulo de alfa. Muy bien, vamos a resolver ese problema. ¿Qué se puede hacer acá usando las identidades que yo tengo aquí? A ver, mire, una de las cosas que yo podría hacer es lo siguiente. Esta secante al cuadrado lo voy a llevar a senos y cosenos. Solución. Esta secante al cuadrado que está ahí lo llevo a función de senos y cosenos. Es decir, secante al cuadrado lo puedo escribir como 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo de alfa. Más esta cosecante lo llevo a función de senos y cosenos, es decir, 1 sobre seno al cuadrado del ángulo de alfa. Y este tipo es igual, acá es 1 sobre seno al cuadrado, 1 sobre seno de alfa, y esta es la cotangente. Como todo lo he llevado a seno y coseno, esta cotangente lo llevo a función de seno y coseno. La cotangente sería coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Está bien? Opero aquí y tendría lo siguiente. Entonces tendría, operando esta primera parte, tendría producto de estas fracciones, tendría aquí seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado por seno al cuadrado. Me quedaría la expresión así. Este es igual, acá me queda coseno de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. Coseno de alfa sobre seno al cuadrado del ángulo de alfa. Muy bien. Ahora observamos nosotros que acá hay una identidad. Acá hay cuadráticas y me hablan de un mismo ángulo. Identidad pitagórica. Este tipo de aquí, por la identidad pitagórica, siempre es 1. Además, este seno al cuadrado y este seno al cuadrado se van a cancelar. Entonces, me quedaría así. 1, este coseno al cuadrado lo puedo pasar aquí. Y este es 1 es igual a coseno al cubo de alfa. Coseno al cubo del ángulo de alfa. Si 1 es igual a coseno al cubo, entonces yo tendría el valor de coseno de alfa. ¿Cuánto debería ser coseno de alfa? El coseno del ángulo de alfa tendría que ser 1. Si el coseno de alfa vale 1, entonces elevado al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa también tendría que ser 1. Si este tipo me da 1, ¿cuánto debería valer seno al cuadrado? Ya, por la identidad pitagórica, si coseno al cuadrado vale 1, automáticamente seno al cuadrado debería ser 0. Así, seno al cuadrado debería de ser 0. Pues tendría lo siguiente, paréntesis, pues por la identidad pitagórica, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa valdría 1.
¿Ya? Y por hipótesis, el coseno era 1. Este tipo vale 1, por lo tanto, él debe de ser 0. Ahora, una observación. Observación pertinente. La observación radica en estas dos últimas identidades. A ver, observación. Primero, esta primera identidad. Este de aquí. Voy a decir que yo lo puedo escribir, usando esta identidad, puedo escribir que el seno al cuadrado de alfa lo puedo escribir de esta manera. Este de aquí lo puedo escribir así, como 1 menos coseno al cuadrado de alfa. También puedo decir que el coseno al cuadrado lo podría escribir así. Si yo veo un coseno al cuadrado, este tipo lo puedo escribir de esta manera. Ese debe de ser 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Está bien? Ahora vamos con estas dos identidades que están aquí. Voy a escoger uno de ellos. ¿Ya? De los que están ahí, voy a escoger uno de ellos. Por ejemplo, escojo el primero. 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Entonces voy a pasar a despejar la tangente y podré observar lo siguiente. Yo observo si despejo la tangente, tendría 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa menos tangente al cuadrado del ángulo de alfa. Es decir, que aquí formo una diferencia de cuadrados. Entonces, este 1 se puede escribir de la siguiente manera. Esta diferencia de cuadrados lo voy a escribir como una suma, un producto de una suma y una diferencia. Es decir, que lo voy a escribir así. Como la secante del ángulo de alfa más la tangente del ángulo de alfa por secante de alfa menos la tangente del ángulo de alfa. Es decir, que aquí, entonces, yo puedo tener lo siguiente. Si yo tengo la suma de este tipo, automáticamente voy a tener la diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, la suma, si usted puede observar aquí, la suma secante de alfa más la tangente de alfa, lo podría escribir de esta manera. La tangente, ese sería 1 sobre la secante menos la tangente. Un ejemplo de cómo puedo aplicar esto. Antes de hacer el ejemplo, quiero que usted sepa de que la segunda propiedad hace lo mismo, la misma idea. Siempre que tenga la suma, voy a poder tener la diferencia. Si tengo la diferencia, voy a poder tener la suma. Ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo de esa identidad que sería así. Ejemplo número 2. Voy a usar la identidad que he colocado hace un momento. 1 más la tangente al cuadrado de alfa, secante al cuadrado de alfa. Con esa observación pertinente, se vería de esta manera. Con la observación, ¿no? A ver, tenemos lo siguiente. El ejemplo es así. Si, por ejemplo, yo tengo secante de alfa más la tangente de alfa igual a 2. Secante de alfa más la tangente de alfa es igual a 2. Entonces me van a pedir hallar halle coseno de alfa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar ese tipo? Mire, de la identidad 1 más tangente al cuadrado secante al cuadrado, por la observación que yo estoy diciendo, acá aparece la suma entre la secante más la tangente, que es igual a 2. Entonces, ¿cómo la suma que yo tengo aquí, secante de alfa más la tangente de alfa, es igual a 2? Por esa observación me dice que yo puedo tener la diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia de este tipo de acá? Entonces, la diferencia entre estos valores, secante de alfa menos la tangente de alfa, ¿cuánto debería de ser? Si la suma era 2, la diferencia me da su recíproco. El recíproco de 2
sería un medio. ¿Está bien? Entonces así, acá voy a colocar 1 y de aquí voy a colocar 2. Ahora, si yo quiero conocer coseno, una de estas dos identidades los debo eliminar. ¿Cuál cree que lo voy a eliminar? Voy a eliminar la tangente. Entonces digo así, de 1 y 2 genero un sistema. El sistema que estoy generando es el siguiente. Es secante de alfa más tangente de alfa igual a 2, secante de alfa, ahora sería así, secante de alfa más tangente de alfa es igual a 2, secante de alfa menos tangente de alfa es igual a 1 medio. De estos sistemas voy a eliminar la tangente. Para eso voy a sumar. Si yo sumo, tendría lo siguiente. Por ejemplo, sería 2 veces secante del ángulo de alfa. Vea usted que la tangente ya lo eliminé. Esa tangente es eliminada. Igual a la suma de este tipo. ¿Cuánto sería 2 más 1 medio? Eso sería 5 medios. Ese de ahí sería 5 medios. Entonces, la secante de alfa, la secante del ángulo de alfa, sería igual, por ejemplo, a 5 cuartos. Si la secante es 5 cuartos por la propiedad recíproca, así, el coseno de alfa, ¿cuánto debería valer? Si la secante de alfa es 5 cuartos, entonces el coseno de alfa debe ser su recíproco. Es decir, solamente invierto la posición, que sería 4 quintos. Por lo tanto, el coseno de alfa es 4 quintos. ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Si tuviera la suma, automáticamente tengo la diferencia. Y la diferencia es el recíproco de él. Si tuviera la diferencia, puedo tener la suma también. ¿Está bien? Y sería su recíproco. Las últimas identidades son identidades auxiliares. Estas identidades nacen de las 3 identidades fundamentales. Por ejemplo, seno a la cuarta más coseno a la cuarta siempre va a ser igual a 1 menos 2 seno al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Seno a la sexta más coseno a la sexta es 1 menos 3 seno al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Tangente de alfa más cotangente de alfa, eso es igual a decir secante de alfa por cosecante de alfa. Secante al cuadrado de alfa más cosecante al cuadrado de alfa, eso es igual a secante de alfa por cosecante al cuadrado de alfa. Aquí están las restricciones para dicho ángulo. ¿Está bien? Una observación. Otra identidad que se puede usar es la siguiente. Por ejemplo, el trinomio cuadrado. Dice así. Si yo tengo acá 1, acá le voy a sumar un ángulo, un numerito así, más menos. Acá está el valor de seno del ángulo de alfa, más menos. Aquí está el coseno de alfa. Ese tipo, si lo elevo al cuadrado, ese tipo, si yo lo elevo al cuadrado, va a ser igual a este tipo de acá. Cuando lo elevo al cuadrado, siempre voy a mantener un 2 aquí, y acá va a haber un producto. En este producto va a estar el primer valor repetido, 1 y 1. Y de ahí coloco las dos razones, seno y coseno. ¿De qué ángulo? Alfa y alfa. Ahora voy a colocar los signos. Más menos, acá puede ser más y acá es menos. Aquí es más o menos. Un ejemplo de este tipo podría verse así, ¿no? ¿Cómo usarse eso de ahí? Por ejemplo, ¿a qué es equivalente este tipo de acá? 1 menos seno de alfa más coseno de alfa. A ver, que sea así. 1 menos más de alfa. Elevado al cuadrado. ¿A qué debe de ser igual ese tipo? Según lo que dice acá, este tipo debe de ser igual a 2. Un producto. Acá está. Eso siempre se va a mantener. Es un producto aquí. El 1 de aquí siempre va a estar aquí. La razón acá es seno y acá es coseno. Lo único que va a cambiar son los signos, y eso hay que tener mucho cuidado. Si a seno le acompaña el signo negativo, acá debe ser negativo.
Si a coseno le acompaña un signo positivo, acá debe ser el signo positivo. ¿Está bien? Esa es una manera de cómo usar este tipo. Otras opciones que uno puede tener es lo siguiente, ¿no? Siempre es bueno recordar esto de aquí. Observación, otra observación. Por ejemplo, cuando yo tenga raíces cuadradas de una expresión así, 1 más seno de x más coseno de x, ese tipo lo puedo expresar de esta manera. S es igual a decir a esta expresión. A este 1 que está aquí, usted lo puede convertir a lo que usted desee. Si es una raíz cuadrada, lo que usted tiene que hacer es formar un cuadrado perfecto adentro. ¿Está bien? Para poder cancelar las raíces. Entonces, este 1 que está aquí, usted lo puede escribir como seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Más ese doble producto, 2 veces seno de x, coseno de x. Eso quiere decir que este tipo y formo el cuadrado que yo quería, el cuadrado perfecto. Que en este caso va a ser seno de x más coseno de x, pero elevado al cuadrado. Ahora sí puedo cancelar la raíz cuadrada y puedo obtener lo siguiente. Valor absoluto de seno de x más coseno de x. ¿Está bien? Siempre cuando vas a eliminar la raíz cuadrada con un cuadrado, un exponente aquí, siempre se debe colocar el valor absoluto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Muy bien. Ejercicio número 1 me dice, si el coseno al cuadrado de x es igual al valor de 2 seno al cuadrado más 3 seno al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de y, me piden hallar el valor de seno al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de y. A ese valor que me piden hallar le voy a llamar el valor de a. Este es el objetivo que yo deseo encontrar, al cual le voy a llamar asterisco. Muy bien. ¿Cómo puedo resolver ese tipo? A ver, vamos a ver. Como está en la cuadrática, entonces lo que me está diciendo el problema es que tal vez use las identidades pitagóricas. Entonces digo acá, tenemos lo siguiente. En la hipótesis tendría lo siguiente. Coseno al cuadrado de x, observe usted que aquí hay coseno al cuadrado, seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x, y acá está la cotangente. Entonces, es claro, aquí lo voy a volver a escribir, coseno al cuadrado del valor de x es igual, aquí es 2 veces seno al cuadrado de x más 3 seno al cuadrado de x por la cotangente al cuadrado de x, de y, diré, de y. Muy bien. Como para primero voy a ver quiénes son los valores de x. Aquí me están pidiendo hallar seno al cuadrado de x. Eso quiere decir que uno de estos dos, este coseno, me está estorbando. Pero por identidad pitagórica, por la observación que yo hice en identidad pitagórica, este coseno de aquí lo puedo escribir como 1 menos seno al cuadrado de x. 1 menos seno al cuadrado de x. Y este tipo debe ser igual a todo lo que está aquí. 2 veces seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x, más 3 seno al cuadrado de x por la cotangente al cuadrado de y. Entonces, este seno lo voy a pasar acá a sumar y quedaría así. 1, él al pasar aquí sería 3 seno al cuadrado de x más 3, 1 es igual 3 seno al cuadrado de x más 3 seno al cuadrado más 3 seno al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de y. Factorice 3 seno al cuadrado de x. Entonces tendría 1 es igual a 3 seno al cuadrado de x. Si usted factoriza
ese tipo, ¿qué es lo que le debe de quedar? Si factorizo este de ahí, 3 seno al cuadrado de x, me quedaría solamente 1 más la cotangente al cuadrado de y. Curiosamente, por identidad pitagórica, 1 más cotangente al cuadrado de y, eso es cosecante al cuadrado de y. El 3 baja, entonces el 3 a bajar aquí me quedaría solamente 1/3, que es igual a seno al cuadrado de x, seno al cuadrado del valor de x, multiplicado por la cosecante al cuadrado de y. Curiosamente es justo el tipo que quiero hallar. Por lo tanto, en asterisco, el valor de a sería 1/3. Por lo tanto, en este problema, la clave sería la letra A. Ejercicio número 2 me dice, simplifique esta expresión. A ver, la expresión está escrita de la siguiente manera. Yo le escribo acá como b igual raíz cuadrada de la tangente elevado al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x, menos el valor de 2, menos la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de x, más la cotangente al cuadrado de x, más el valor de 2. Muy bien. A ver, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer acá? La idea sería, como veo raíces cuadradas, lo que debo de hacer es eliminar la raíz cuadrada. Para eso voy a formar un cuadrado. Para formar un cuadrado perfecto, usted debe darse cuenta de lo siguiente. Aquí, tangente y cotangente. Acá están en los cuadrados. Me faltaría el doble producto. El doble producto, pero acá hay un 2. Ese 2 siempre lo acompaña, o se puede escribir como un 2 por 1. Este 2 lo puedo escribir como un 2 por 1. Ahora quiero que usted observe lo siguiente. A ver, acá una observación. Voy a hacer para este tipo nada más, para la tangente al cuadrado de x, más la cotangente al cuadrado de x, más la cotangente al cuadrado de x. Lo voy a hacer para este tipo, que sería menos 2, menos el valor de 2. Ahora mire, aquí yo coloqué un 1, ¿está bien? Este 1 que está aquí. ¿Está bien? A ver, a este tipo le voy a llamar M, ¿eh? M, para que usted observe qué es lo que va a suceder. Entonces mire, este 1 yo lo puedo escribir como a mí me da en cierta manera lo que yo necesito. Entonces este de acá, por ejemplo, en los ejemplos que yo puse, al 1 lo reemplacé como seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Pero en este caso, como yo necesito el producto de estos dos para formar un cuadrado perfecto, porque acá tengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, me falta el doble producto, este 1 que está aquí lo voy a reemplazar por el producto de la tangente por cotangente. Es decir, que el valor de m sería tangente al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x, se vería así, más menos el valor de 2, y ese 1 lo voy a escribir como tangente de x, lo voy a escribir como la tangente de x por la cotangente de x. Por propiedad recíproca, tangente y cotangente vienen a ser el valor de 1. Entonces, aquí tengo un cuadrado perfecto y tendría de que este m se vería de esta manera. Ese m es igual, paréntesis, y se vería como la tangente de x más la cotangente de x, ese tipo, todo este tipo elevado al cuadrado. Vea usted, que es menos. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto de estos dos estaría así. Es decir, este tipo es equivalente a formar esto que está aquí. Por esta observación me voy aquí.
por la observación, el valor de b quedaría de la siguiente manera. Ese de ahí sería raíz cuadrada. A ver, ¿a qué debe ser igual a este de aquí? Ese es igual a decir cotangente, no, ese es igual a decir tangente de x menos cotangente de x elevado al cuadrado. Menos. Ahora, la otra raíz, ¿a qué debería de ser igual? Esa otra raíz va a ser igual a la tangente de x. Siguiendo la misma idea, acá debe de ser más tangente de x más cotangente de x elevado al cuadrado. Ahora elimino las raíces cuadradas y tendría de que el valor de b sería igual al valor absoluto de la tangente de x aquí, tangente de x menos cotangente de x. Aquí estaría valor absoluto tangente de x más la cotangente de x. Tangente de x más cotangente de x, ¿está bien? Ahora, yo quiero eliminar la barrita. Observación. El valor absoluto de un número x, va a ser así. Va a ser el mismo valor x si el x es un número mayor o igual a 0. Pero el x va a ser menos x si el x fuera menor que 0. ¿Está bien? Entonces tengo que ver qué signo tiene este tipo. Yo tengo acá una expresión. ¿Cómo? 2x está entre pi medios y pi. Eso quiere decir que el valor de x, ¿entre qué valores está? El valor de x estaría entre pi cuartos, despejando acá el 2, acá estaría pi cuartos y acá estaría pi medios. Es decir, que el x está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, todas las razones son positivas. Él y él son positivos. El único problema es saber quién es él. ¿Ya? Como está en el primer cuadrante, este tipo es positivo. Entonces, tangente de x más cotangente de x, ese tipo debe de ser mayor que 0. Mayor o igual a 0 podría ser. ¿Está bien? Ahora, no, es estrictamente mayor que 0. No puede ser mayor o igual. Este es mayor que 0. ¿Está bien? Y como es mayor que 0, el valor, si es positivo, el valor absoluto se elimina las barritas y me quedo con el valor de x. El problema radica acá. ¿Cómo elimino este tipo? Acá voy a llamar asterisco, ¿ya? ¿Cómo elimino al tipo de ahí? Ahora, para poder eliminar este tipo, solamente lo que voy a hacer ocurre en un cuadrante. ¿Ya? Puede ser en el primero, puede ser en el segundo, puede ser el tercero o puede ser en el cuarto cuadrante. Si el análisis abarca en 2 cuadrantes, posiblemente no haga eso. ¿Ya? Como aquí está entre pi cuartos y pi medios, estoy trabajando en un cuadrante, me es suficiente analizar un angulito que está ahí. Por ejemplo, tomemos para saber quién es mayor de los dos. X igual a pi tercios. Es claro que pi tercios es 60. Si pi tercios es 60, entonces ¿a qué es igual al tangente de x? Tangente de x o tangente de pi tercios, ese de ahí, sería igual a tangente de 60, eso es raíz de 3. Raíz de 3. Y la cotangente de x, en este caso pi tercios, sería igual a 1 sobre la raíz de 3. Se ve claramente, para un valor x, que la cotangente es menor que la tangente. Entonces, puedo concluir de que la cotangente de x es menor que la tangente de x, pero en este intervalito nada más. Entonces tengo de que esto ocurra.
cotangente de x es menor que la tangente de x. Entonces, él pasa acá a diferenciar y tendría lo siguiente. 0, tangente de x, cotangente de x. Es decir, que la tangente de x menos la cotangente de x es mayor que 0. En otras palabras, es positivo. En asterisco, como este tipo de acá, lo que está dentro es positivo y este tipo es positivo, lo voy a escribir así, este tipo de acá, por esta parte de aquí, es positivo, y él por esta pequeña parte también es positivo. El valor absoluto de números positivos se saca el mismo valor, es decir, el valor de b sería tangente de x menos cotangente de x, menos, no se olvide ese signo negativo, menos, y acá me quedaría el valor absoluto de él, solamente se queda el mismo valor, que sería tangente de x más la cotangente de x. Listo. Ahora vamos a operar. ¿Cuánto valdría el valor de b? Por lo tanto, el valor de b sería, la tangente y la tangente se va, acá me quedaría solamente menos cotangente del valor de x. Por lo menos 2 diré, acá sería menos 2, este de acá sería igual. La tangente y la tangente se va, menos cotangente y menos cotangente sería menos 2 cotangente del valor de x. Muy bien, en este caso la clave sería la letra C. Clave, la letra C. Problema número 3 me dice lo siguiente. Si A seno de x, B coseno de x sobre coseno de x igual a C sobre cotangente de x, me piden hallar una relación entre A, B y C. ¿Qué cosa quiere decir eso? A ver, ¿cuál es la idea del problema? Si a mí me piden una relación entre A, B, C, eso me está diciendo de que yo debo de eliminar los valores de seno, coseno y cotangente. Elimine usted las razones trigonométricas. ¿Cómo puedo eliminar yo las razones trigonométricas? Muy bien, lo primero que tengo acá es una proposición. Toda proposición tiene una constante de proporcionalidad. Llamémosle esa constante K. De aquí yo tengo lo siguiente. De aquí nace este pequeño lado. Digo así, el ladito A, el ladito B y el ladito C lo puedo escribir de la siguiente manera. A ver. El ladito A, ese tipo va a ser K por el seno de X. K por el seno de X. El ladito B va a ser K coseno de X. Y el ladito C va a ser K cotangente de X. Aquí le voy a llamar 1. A él le voy a llamar 2. Y a él le voy a llamar 3. A ver, ¿qué sucede aquí? Yo necesito eliminar las razones. Por ejemplo, de 1 y 2, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué le parece si lo elevo al cuadrado y lo sumo? De 1 y 2, de 1 y 2, se tiene lo siguiente. Elevémoslo al cuadrado. A elevado al cuadrado es igual a seno al cuadrado. Ese es igual a K elevado al cuadrado por seno al cuadrado de X. De la parte 2, B, elévelo al cuadrado. B al cuadrado, ese tipo es igual a K elevado al cuadrado por coseno de X, al cuadrado de X. Muy bien. Note usted que aquí lo que yo debo hacer, ¿qué cosa es? Si quiero eliminar el seno y el coseno, como están elevados al cuadrado, uno piensa en la identidad pitagórica. Para poder eliminar seno y coseno, recordar, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso valía 1. Entonces, aquí voy a sumar. Si yo lo sumo, tendría lo siguiente. A elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, igual a ¿quién? Esto es más, esto de acá es igual a ¿quién? Si usted suma estos dos, factor común, k al cuadrado, y acá multiplico por seno al cuadrado de x,
más coseno al cuadrado de x. Ajá. Identidad pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, este tipo siempre me debe dar 1. Entonces tengo así. Entonces, la relación que aparece solamente sería a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado igual a k al cuadrado. Ese es igual al valor de k elevado al cuadrado. Muy bien. Por otro lado, a ver, mire, usted observe que ya tengo una partecita. Ahora mi objetivo es conocer el valor de k. De aquí, yo necesito eliminar uno de ellos. Por ejemplo, necesito eliminar cotangente de x. Pero la cotangente está formada por senos y cosenos, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si yo divido estos dos? Divido 2 y 1. Por otro lado, dividiendo 2 y 1. 2 entre el valor de 1. ¿Y qué es lo que tengo? El valor de b es b sobre k coseno de x. b es igual a k coseno de x. Ahora divídalo. Si yo lo divido entre el valor de a qué me debe dar ese tipo? A es igual a decir k por el seno de x. Seno de x. Muy bien, aquí nace una pequeña relación. Entonces, se eliminan los valores de k. Este k ya no me sirve y tendría de que b sobre a es coseno sobre seno, eso es cotangente del valor de x. Ajá. Ese es igual cotangente de x. Con este tipo reemplazo en 3. En 3, c es igual a k. C es igual k cotangente de x. K por la cotangente de x, pero por la cotangente de x es b sobre a. Eso es b sobre a. Entonces ya conseguí el valor de k. Entonces, ¿cuánto vale el valor de k? Que es el valor que yo quería. K es a por c sobre el valor de b. Muy bien, como ya tengo el valor de k, me voy en asterisco, mi problema acabó. En asterisco, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual k al cuadrado. Este tipo al cuadrado me queda así. A elevado al cuadrado, c elevado al cuadrado sobre b elevado al cuadrado. Por lo tanto, la expresión que yo necesito o que yo preciso encontrar se estaría escrito de la siguiente manera. Este b, acá estaría a cuadrado, b cuadrado, y el b pasa a multiplicar, b al cuadrado. ¿Y ese es igual a quién? Ese es igual a cuadrado por c elevado al cuadrado. Muy bien, ahí está la relación de los valores de a, b y c. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Clave, letra C. Problema número 4, me piden hallar el valor 12 cotangente de x. Solución. Me piden hallar un valor C, al cual es 12 veces la cotangente de x. ¿Está bien? Este valor es el que me piden calcular a mí. Sabiendo lo siguiente, tenemos aquí una hipótesis. Tenemos 12 seno de x más 5 coseno de x igual a 13. Ese es igual al valor de 13. Muy bien. ¿Cuál es la idea para encontrar una razón ahí? Lo que se va a hacer es lo siguiente. A ver, voy a despejar uno de ellos. Seno de x y coseno de x están bien vinculados con la propiedad o identidad pitagóricas. ¿Está bien? Entonces yo voy a hacer esto de aquí. Entonces, voy a separar uno de ellos. 12 veces
seno de x es igual a 13 menos 5 coseno de x. 12 seno de x es igual a 13 menos 5 coseno de x. Ahora, ¿qué puedo hacer? Como yo quiero relacionar seno y coseno, yo sé que estos de aquí se relacionan mediante la identidad pitagórica, pero la identidad pitagórica tiene que estar elevado al cuadrado. Elevemos al cuadrado este tipo y quedaría así. Si tú le elevas al cuadrado, L elevado al cuadrado sería 144 seno al cuadrado de x. Eso es igual. El cuadrado de ese tipo es igual el cuadrado del primero, que sería 169, menos el doble producto, que sería 130, coseno de x, más 25 coseno al cuadrado de x, más 25 coseno al cuadrado del valor de x. Ahora, como todo está en función de coseno, entonces me late expresar este seno al cuadrado como 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Está bien? Ese tipo lo voy a escribir así. Eso quiere decir 144 por 1 me quedaría 144. El por este tipo sería 144 coseno al cuadrado de x. Acá es menos coseno al cuadrado de x igual a 169, 130 coseno de x más 25 coseno al cuadrado de x. 25 coseno al cuadrado de x. ¿Bien? Todo lo paso a un lado y tendría lo siguiente. Acá sería 0. Esto es igual a decir 169. Esto es menos 130 coseno de x. Más 144. A ver, a ver, aquí. Este 144 pasa a restar a 169 y ese sería 25. ¿Ya? 169 menos 24, ese es 25. Se queda aquí, 144 pasa a sumar, 144 más 25, eso es 169. Coseno al cuadrado de x. Ahora usted podrá ver que este de aquí es una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados estaría dada de la siguiente manera. Una diferencia, digo, L es un cuadrado perfecto que se ve así. 13 coseno de x menos 5 elevado al cuadrado. Menos 5 elevado al cuadrado. Observe usted, el cuadrado de él, 169 coseno al cuadrado. El cuadrado de 5, 25, el doble producto de este tipo de acá sería 130 coseno de x. Cuando yo tengo un producto así, en la cual está elevado al cuadrado, un cuadrado igualado a 0, implica que lo que está dentro de este paréntesis, que está acá, necesariamente tiene que ser igual a 0. Si lo que está desde el paréntesis es igual a 0, entonces, el coseno de x, ¿cuánto debería de valer? El coseno de x debería de ser 5 sobre 13. Ese de ahí es igual a 5 sobre 13. Ahora, como el ángulo x es un ángulo agudo, puedo dibujar yo un triángulo rectángulo, digamos de esta naturaleza así. Coloco aquí el ángulo x y voy a colocar los datos. Este de aquí vale 5,
él vale 13 y por ende él debe valer 12. Entonces, la cotangente del ángulo de X, cotangente de X, debería de ser igual, usando el triangulito, eso es 5 sobre 12. Eso es 5 sobre 12. En asterisco, ¿cuánto debe valer el valor de C? Por lo tanto, ese valor de C sería igual a 5. Si la cotangente es 5 sobre 12, él debe de ser 5. Por lo tanto, la clave es la letra B. Clave, letra B. A ver, mire, una observación para este problema. Puede suceder de que alguno ya sepa una identidad. Por ejemplo, cuando yo tenga este tipo de identidades, A, seno de X, más B, coseno de X, coseno del valor de X, y ese es igual a un C, Entonces, cuando usted tenga un tipo de esta naturaleza, con esta condición, con la condición de que los coeficientes, el primero acá, le elevo al cuadrado, el segundo lo elevo al cuadrado, la suma de estos dos coeficientes que lo acompañan tiene que ser igual al cuadrado de la constante a la cual se iguala. Si eso ocurre, entonces es posible encontrar esas razones. Es posible encontrar seno de X y coseno de X. ¿Quién sería seno de X y quién sería coseno de X? El seno de X mantendrías el mismo valor que la constante que le acompaña a seno sobre el valor de C. El coseno de X sería la constante que lo acompaña sobre el valor de C. Esta observación puede aplicarle al problema, ya que aquí 2 y 5, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, mire, según como cumple esta condición, el seno sería A sobre C, es decir, sería 12 sobre 13, y en efecto cumple aquí. El coseno de X sería B sobre C, es decir, 5 sobre 13, y el coseno era 5 sobre 13. ¿Está bien? Uno puede aplicar esta identidad y el problema le puede salir más rápido. Pero si en caso de que no conozca esta observación, puede hacer el proceso que yo acabo de hacer. ¿Está bien? Problema número 5 me dice lo siguiente. Solución. ¿Qué me dice el problema? Durante una campaña escolar, un padre de familia compra, cuadernos. Compra, la cantidad que compra, lo que compra el padre se le va a llamar el valor de n. Y ese tipo es igual seno a la sexta, seno a la sexta más coseno a la sexta, más 3 seno al cuadrado, 3 seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, más el valor de 9. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué es cuánta cantidad de cuadernos yo compré. Observe usted que aquí aparece una identidad. Esta es la identidad auxiliar. Seno a la z, coseno a la z, que es igual. Ese es igual a decir 1 menos 3 veces seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Entonces, ¿a qué es igual el valor de n? El valor de n sería igual. Este tipo de acá, como podrá usted observar, el de aquí se va a cancelar con el de acá. Me quedaría acá 1 y acá me quedaría el valor de 9. Es decir, lo que el padre compra, ¿cuánto es? Entonces, lo que el padre compra son 10 cuadernos. N es igual a 10 cuadernos. Ahora vamos a ver cuánto es el precio que paga por cada cuaderno. El precio unitario, ¿no? El precio por cada cuaderno. A ese precio le llama M. Ese es el valor de M. Pero ¿quién es M? M es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x
más coseno al cuadrado de x, más secante de pi tercios, secante de pi tercios. Pero secante de pi tercios es igual a decir secante de 60, más cosecante de pi sextos, que es igual a decir cosecante de 30. Observe usted que seno al cuadrado, coseno al cuadrado, identidad fundamental, ese es 1. Secante de 60, eso es 2. Cosecante de 30, ese vendría a ser 2. Eso quiere decir, entonces, ¿a qué es igual el precio por cada cuaderno? El precio por cada cuaderno sería 2, 2, 4 más 1, sería de 5 soles. Así, ¿qué es lo que me piden? Nos piden, ¿cuánto paga por los n cuadernos? Lo que me toca pagar es igual a la cantidad de cuadernos que yo tenga multiplicado por la cantidad por lo que cuesta por cada sol. Listo. Es decir, lo que tengo que pagar es igual. ¿Cuántos cuadernos tengo? Tengo 10 cuadernos. Eso es lo que compré. ¿A qué precio? A 5 soles. Por lo tanto, ¿cuánto debo pagar? En cierta manera, por lo tanto, lo que tengo que pagar es 50 soles. Lo que voy a pagar es 50 soles. Y con eso el problema se acabó. La clave para este problema, la letra B. Clave, la letra B. Me piden hallar este valor. El valor que me piden hallar yo le llamo m, y m es seno de x, coseno de x más 1. Seno de x por coseno de x más el valor de 1. Listo. A este tipo le voy a llamar asterisco. ¿Está bien? Me dice, Cristóbal ayuda a su padre que está pintando la fachada de su casa sosteniendo una escalera apoyada por la pared, formando un ángulo de inclinación x con el suelo. Ajá. Si la tangente de x, tenemos aquí, entonces por hipótesis tenemos lo siguiente. Tangente de x menos seno de x igual a 1. Lo que me piden a mí calcular es el valor de m. ¿Qué hacer en este problema? Muy bien, como usted puede observar en este problema, yo quiero hallar el producto seno por coseno. Aquí hay tangente menos seno. Se observa a simple vista de que no hay una identidad de las conocidas que se puede aplicar inmediatamente. Si no tiene esa facilidad, lo recomendable es llevarlo a senos y cosenos. Entonces, hagamos lo siguiente. En lugar de escribir tangente de x, voy a escribir seno de x sobre coseno de x. ¿Está bien? Seno de x sobre coseno de x menos seno de x por 1. Ahora, multiplique usted por coseno de x a toda la expresión que está aquí, por coseno de x, a todo ello. Si lo multiplico por coseno de x, tendría así, seno de x menos, si lo multiplico por coseno, acá me quedaría seno de x, coseno de x, igual a ¿cuánto? Ese es igual a coseno de x. Observe usted que acá todito lo multipliqué por coseno de x. Ahí está. Usted observa que aquí apareció el producto. Muy bien, lo voy a despejar. Entonces, tendría así. Seno de x menos seno de x menos coseno de x es igual. Este de aquí lo paso al otro lado y me queda seno de x por coseno de x. Muy bien. Hasta ahí. A ver, ¿qué se podría hacer acá?
lo que yo puedo hacer es lo siguiente. ¿Qué le parece si lo elevo al cuadrado de este tipo y el cuadrado de este tipo? Si lo elevo al cuadrado, me quedaría así. Elevado al cuadrado tendría seno de x, coseno de x, seno de x menos coseno de x elevado al cuadrado es igual a seno de al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Así, elevando al cuadrado, yo tengo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Como acá hay un signo negativo, menos el doble producto, que es 2 veces seno de x, coseno de x. Y ese de ahí es igual seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x. Ahora, por identidad pitagórica este tipo vale 1. Por identidad pitagórica, él vale 1. Ahora, este tipo lo paso al otro lado y tendría lo siguiente. Felizmente, al eliminar este tipo, este que tiene doble el seno por x, que es lo que quiero, al pasar al otro lado, se convertiría así. 1 es igual seno de x, coseno de x, y todo este tipo elevado al cuadrado. Este menos, al pasar al otro lado, sería más. Y acá sería 2 veces seno de x, coseno de x. Ya, este menos 2 pasó al otro lado y quedaría así. Muy bien. Yo necesito seno por coseno, pero acá hay dos valores que en la cual tienen seno por coseno. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es eliminar uno de ellos y quedarme con otro. Si está elevado al cuadrado, lo más conveniente es sumarle y completar un cuadrado perfecto. Para completar un cuadrado, debo sumar un 1 y restar 1. Entonces, todo este tipo que está aquí, todo este tipo, sería un cuadrado perfecto. Y sería de la siguiente manera. A ver, sería igual. Paréntesis, sería seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, por coseno al cuadrado de x, más el valor de 1 elevado al cuadrado. Formé el cuadrado que está aquí. Este menos 1 pasa al otro lado a sumar y acá sería 2. Mire, el cuadrado de este tipo se encuentra aquí. El cuadrado del 1 aquí está. El doble producto está aquí. Ahora sácale raíz cuadrada y tendría raíz de 2 es igual valor absoluto de seno de x por coseno de x más 1. Quedaría así. Esto es valor absoluto. Ahora mire, ¿cómo puedo decir si este es positivo o negativo? Como, paréntesis aquí, como x es un ángulo de inclinación, eso quiere decir que x debe ser agudo. ¿Está bien? Y si es agudo, él es positivo, él es positivo. Es decir, todo lo que está dentro de aquí es positivo. Entonces, seno de x por coseno de x más 1, ¿a qué debería de ser igual? Si es positivo todo, las barritas se eliminan y solamente me quedaría que es igual a la raíz de 2. Listo, es justamente lo que quiero. Por lo tanto, en asterisco, el valor de m sería raíz de 2. Y con eso el problema se acabó. Este de aquí es raíz de 2. Y la clave sería igual la letra D. El problema número 7, tenemos lo siguiente, solución.
Dice, en la figura se muestra un terreno de forma rectangular cuya superficie es 9 metros cuadrados. Ah, ya. Tenemos por hipótesis, me piden calcular, a ver, si para acercar con alambre el perímetro del terreno se utilizó la menor longitud posible del alambre, calcule secante al cuadrado de teta. Me piden calcular el valor que yo le llamo n, donde n es secante al cuadrado del ángulo de teta. Del ángulo de teta. Muy bien, asterisco. Pero antes, como acá el ladito es tangente de teta, aquí hay que agregar la palabrita de que el ángulo de teta es un ángulo agudo. Porque si no, este de acá podría ser negativo si no fuera agudo. ¿Ya? Vamos a considerar aquí como hipótesis de que el teta debe ser un ángulo agudo. Eso es para ver que los laditos del triángulo sean correctos. Muy bien. Tenemos, por hipótesis, tenemos que el área del rectángulo, es igual a 9 metros cuadrados. Ese es igual a 9 metros cuadrados. Muy bien. Para hallar el área de un rectángulo necesito una base y necesito una altura. Yo cojo la altura, este tipo de aquí. Esa altura le voy a llamar X. Entonces, el área del rectángulo lo voy a calcular así. Tangente de teta, X tangente de teta, igual a 9. Igual al valor de 9. Entonces, de aquí despejo el valor de X. ¿Cuánto me debe salir X? X me va a salir, ese tipo es igual 9 sobre tangente de teta. 9 tangente del ángulo de teta. Me dice, si para acercar con alambre el perímetro del terreno se utilizó la menor longitud posible de alambre, ya. Vamos a hallar ahora el perímetro. Ahora, el perímetro. El perímetro del rectángulo es la suma de los 4 laditos, es decir, 2 veces el valor de X más 2 veces el valor de la tangente de teta. 2 veces tangente del valor de teta. De aquí yo tengo lo siguiente. El perímetro, factorizo el valor de 2 y me quedaría así. Acá quedaría 2 por X. Pero X, ¿cuánto valía? X vale 9 sobre la tangente de teta. La tangente del ángulo de teta. Más tangente de teta. Más la tangente de teta. Muy bien. ¿Qué hacer aquí ahora? ¿Cómo puedo elaborar ese tipo? Una observación. A ver, por álgebra se tiene una relación. Aquí lo voy a colocar para que usted recuerde una observación que dice así. Observación. Si yo tengo elementos, ¿sí? Yo tengo elementos A y B. A, B. Números reales positivos. Y además un valor X que es mayor que 0. Entonces, esta expresión AX más B sobre X siempre debe de ser mayor o igual que la raíz cuadrada de 2. No. Mayor o igual que 2 por la raíz cuadrada de A por B. Eso es mayor o igual a 2 por la raíz cuadrada de A por B. Ya. Acá debe ser AX y acá debe ser BX. ¿Está bien? Si tengo este tipo, es posible hacer eso de ahí. Se tiene esta identidad. Ahora, este es por la observación. Por la observación, mire, tengo acá tangente de teta y el X es positivo.
porque hemos dicho que el teta es agudo, porque si teta no fuera agudo no puedo decir eso. Tangente, como la tangente de teta es positiva, porque el ángulo teta es agudo, como la tangente de teta es mayor que 0, positivo, por la observación, se tiene lo siguiente. A ver, voy a colocar lo que está aquí. Tangente de teta, más 9, tangente de teta sería 9, tangente de teta. Ese tipo debe de ser mayor o igual que 2 por la raíz cuadrada de estos valores, que sería 9 multiplicado por, aquí hay una constante, y la constante que está aquí es el 1, por el valor de 1. Por si acaso acá le voy a colocar ese 1 para que se sobreentienda. Acá sería raíz de 3 por 2 sería raíz de 6. Entonces, la tangente de teta más 9 tangente de teta, ese tipo es mayor o igual que 6. Ese tipo es mayor o igual a 6. ¿Por qué hice esta desigualdad? Porque a mí me dicen la menor longitud posible. Aquí voy a conseguir la menor. Multiplico por 2 y ya tendría el perímetro, el mínimo perímetro, ¿no? Para yo obtener el mínimo perímetro, en este caso, ¿qué es lo que yo debería de hacer? A ver. El mínimo perímetro, acá voy a colocar triángulo, ¿dónde es alcanzado? El menor valor que yo voy a tener de este tipo va a ser 6. O sea, lo mínimo, si yo quiero el perímetro mínimo, este tipo que está acá tiene que ser mínimo. Para que él fuera mínimo, él tiene que ser el mínimo valor. Es decir, que él debería ser 6. En triangulito, el perímetro mínimo debería ser 2 por el valor de 6. 2 por el valor de 6, que sería igual a 12. Así vamos a ver. Pero me piden calcular la secante al cuadrado de alfa. Para que sea mínimo el perímetro, ahora, cuando vale 12, lo reemplazo. ¿Quién es el perímetro? El perímetro es 2, 9, tangente de teta más la tangente de teta. 2 por 9 sobre la tangente de teta más la tangente de teta igual a 12. Igual a 12. Muy bien. Comienzo a operar. Multiplico a todo por la tangente, pero antes de multiplicar por la tangente, este tipo y este tipo se va, acá sería 6. A todo multiplícale por tangente y le debe quedar así. 9 más tangente al cuadrado de teta más tangente al cuadrado de teta es igual a 6. Ese es igual a 6 tangente de teta. Ahora manda todo a un costado y tendrías lo siguiente. Entonces tendrías esta expresión. Tangente al cuadrado de teta menos 6 tangente de teta más 9 igual a 0. Menos, acá es más, igual a 0. Pero este tipo es un cuadrado perfecto y ese cuadrado perfecto se vería así. Ese tipo es tangente de teta menos 3. Tangente del ángulo de teta elevado al cuadrado igual a 0.
nuevamente un cuadrado igualado a 0 quiere decir que lo que está dentro de este paréntesis tiene que ser 0. Entonces, la tangente de teta vale 0, vale 3 diré. Tangente de teta es igual a 3. Si la tangente de teta vale 3, en asterisco, el valor de n es igual. N es igual. Secante al cuadrado, pero la secante al cuadrado es 1 más la tangente al cuadrado de teta. Y con eso mi problema se acabó. Porque ya tengo la tangente de teta. Por lo tanto, el valor de n sería 10. Por lo tanto, la clave, la letra E. Clave, la letra E. Me piden hallar este valor. Me piden hallar el valor que yo le digo P, que es igual a 6000. Tangente a la 10 de teta, más 2, tangente a la 8 de teta, más la tangente de 6 de teta. Este es el tipo que me piden hallar. Pero me dan como hipótesis lo siguiente. Tenemos, por hipótesis, que la cosecante al cubo del ángulo de teta es igual, pasando al otro lado, sería secante a la quinta de teta. Donde teta es agudo, me piden hallar el ingreso anual. Este es el ingreso trimestral. Este quiere decir que es el ingreso por los 3 primeros meses. O mejor dicho, por cada 3 meses, este es su ingreso. Si me piden el ingreso anual, a este valor de P le voy a multiplicar por 4, porque un anual tiene 4 trimestres. Muy bien, pero para eso vamos a encontrar este tipo. De aquí, yo tengo lo siguiente. Esto es equivalente a decir seno al cubo de teta igual a coseno a la quinta de teta. Ese es igual a coseno a la quinta del ángulo de teta. Mire, como aquí arribita prevalece tangentes, un coseno al cubo lo voy a pasar acá a dividir y tendría lo siguiente. Seno sobre coseno, eso sería tangente elevado al cubo de teta, es igual, como yo saqué un coseno al cubo, me debe quedar solamente un coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de teta. Con este tipo de aquí, voy a atacar el valor de P. En asterisco, el valor de P sería igual. 6000. Factorice tangente a la sexta. Tangente a la sexta de teta. ¿Qué es lo que le queda aquí? Aquí le va a quedar tangente a la cuarta de teta, más 2, tangente al cuadrado de teta, más el valor de 1. Tangente de teta más el valor de 1. Ahora usted podrá ver de que el valor de P quedaría así. P es igual a 6000. Tangente a la sexta. Pero esta tangente a la sexta lo puedo convertir por ¿quién? L elevado al cuadrado es igual a L elevado al cuadrado. Es decir que este es coseno a la cuarta del ángulo de teta. ¿Ya? Este tangente a la sexta por triangulito se convirtió a este tipo. Este tipo es un cuadrado perfecto que está escrito de la siguiente manera. Tangente al cuadrado de teta más 1 elevado al cuadrado. Ahora aquí aparece la identidad pitagórica. Esta identidad tangente al cuadrado de teta más 1, eso es secante al cuadrado de teta. Entonces, el valor de P quedaría así. Entonces, el valor de P sería igual. Acá sería 6000 por coseno a la cuarta de teta, por secante al cuadrado elevado al cuadrado sería
secante a la cuarta del ángulo de teta. Pero por propiedad recíproca, coseno por secante, eso siempre es 1. Por más que sea la cuarta, sigue siendo 1. Entonces, el ingreso trimestral, o sea, el valor de P, sería de 6.000. Nos piden el ingreso anual. Nos piden el ingreso anual. El ingreso anual, que le voy a llamar IDA, es igual a 4 veces el ingreso trimestral, 4 veces el valor de P. Por lo tanto, el ingreso anual de dicha empresa es igual a $24.000. Eso es $24.000. Y la clave sería la letra D. Ejercicio número 9 me dice lo siguiente. Me dice, el ancho de un terreno mide esta expresión. Si el largo del terreno es el doble del ancho y cada metro cuesta... A ver, yo tengo acá un terreno de forma rectangular. Me dicen de que este es el ancho. El ancho le está llamando A. El largo es el doble... este es el ancho. Y el largo es el doble del ancho. Listo. Cada metro cuadrado cuesta... Precio por cada metro cuadrado. Precio por cada metro cuadrado es igual a 800 soles. Hay el costo del terreno. Ya. Para pagar todo el terreno, el costo del terreno, se calcula de la siguiente manera. Sería igual. El precio por cada metro por el área de la región. El área de esta región es 2A por A cuadrado. Área de la región es 2 veces A elevado al cuadrado. Entonces el costo sería 800 por 2 veces A elevado al cuadrado. 2 veces A elevado al cuadrado. Entonces mi objetivo, si quiero hallar el costo del terreno, es encontrar el valor de A. Muy bien. Para eso voy a usar el tipo que está aquí. Vamos a ver, el terreno es el doble, ya. ¿Cómo calculo ese tipo de acá? Donde este es el valor de A. Donde el valor de A está dada de la siguiente manera. A ver. Lo que voy a hacer aquí, en estos dos primeros que están acá, en estas dos que están aquí, voy a factorizar el valor de 4. Y me debe de quedar así. 4, paréntesis, y acá me quedaría de esta manera. Acá sería 1 sobre 1 más 4 seno al cuadrado de x, más el segundo me debe quedar así. Si he factorizado el valor de 4, acá me debe quedar 4. Acá me queda 4 más, y en lugar de escribir esa cosecante al cuadrado, voy a escribir 1 sobre seno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x. Siempre me dicen que cuando yo quiera ver algo que no puedo ver a simple vista, debo llevarlo a senos y cosenos. Factorice 8 aquí, y este tipo se podría ver así. A ver, si yo factorizo 8, acá me quedaría 1, y acá me quedaría 1 más 8 coseno al cuadrado de x. 1 más coseno al cuadrado de x. Listo. Acá me debe quedar lo siguiente. Si he factorizado 8, acá me queda 8. Aquí abajo me queda 8. Y esa secante sería 1 sobre coseno al cuadrado de x. Eso quiere decir que esta expresión quedaría de la siguiente manera. A ver. El valor de A
ese valor de A sería igual. Acá sería 4. Si opero esta parte de aquí, me debe de quedar de esta manera. Acá sería 1. 1 más 4 seno al cuadrado de x. Más. Este seno pasa a multiplicar para arriba. Me quedaría 4 seno al cuadrado de x. Y abajo me debe quedar 4 seno al cuadrado de x más el valor de 1. Esta última parte me debe quedar 8. Y ahí me debe quedar así. 1 sobre 1 más 8 coseno al cuadrado de x. Más, y acá me debe quedar así, el 8, este cosecante, pasa a multiplicar acá, acá sería 8 coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, más 1. Ya. Entonces esta parte de acá me va a quedar así, 8 por 1 sobre 1 más 8 coseno al cuadrado, este coseno pasa arriba, sería 8 coseno al cuadrado, sobre 8 coseno al cuadrado de x más el valor de 1. Puede observar usted que aquí aparecen dos fracciones, mejor dicho, homogéneas. Y quedaría de esta manera. La primera fracción sería 4. Como son homogéneas, sería 1 más 4 seno al cuadrado. 1 más 4 seno al cuadrado de x. Y arriba me va a quedar 1 también más 4 seno al cuadrado del valor de x. Más, ahí el otro me queda 8. Y esa fracción homogénea quedaría de la siguiente manera. Ese quedaría así, como 1 más 8 coseno al cuadrado de x sobre 1 más 8 coseno al cuadrado del valor de x. Puede notar que esos dos tipos se van a cancelar. Él se cancela y él se cancela. Por lo tanto, el valor de A vale 12. Entonces, el valor de A sería igual a 12. Como A vale 12, me voy en asterisco y digo así, en asterisco, el valor del costo, sería igual a esta expresión. Sería 12,800 por 2 por el valor de 12. ¿Cuánto sería eso de ahí? A ver, 12 por 8 sería, por 12 al cuadrado. Por 12 elevado al cuadrado. 144 por 2 sería 288. 288 por 800, por lo tanto, el costo sería igual a 230.400 soles. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Por lo tanto, la clave, la letra A. Listo. Pregunta número 10 me dice lo siguiente. Dice, una empresa desea que ensambla automóviles, compra cada motor en este precio. El precio por cada motor, es igual a este tipo. Ese es igual tangente de x más 240 cotangente de x elevado al cuadrado. Ese tipo está elevado al cuadrado menos, acá sería tangente de x menos 240 cotangente de x, pero este tipo también tiene que estar elevado al cuadrado, menos elevado al cuadrado. Observe usted que aquí aparece
una diferencia de cuadrados. Entonces el precio por cada motor sería acá. Esa diferencia lo puedo llevar a un producto. En ese producto, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí voy a tener la suma de los valores. O sea, el más el. Se cancela este tipo. A ver, debe ser así. Tangente de X. De frente lo voy a escribir. A ver, vamos a ver. Voy a tener la suma, es decir, tangente de X más 240 cotangente de X más mejor de frente nomás. Esta diferencia de cuadrados, usted debe recordar esta, ¿no? Vamos a hacer de frente mejor. La diferencia de cuadrados, a al cuadrado menos b al cuadrado, ese tipo siempre es a más b por a menos b. Aquí hay una diferencia de cuadrados. El primero es la suma de estos dos. Sumar estos dos se cancela 240 y me queda 2 veces la tangente de x. 2 veces tangente del valor de x. Por ahora la diferencia entre a menos b, la diferencia entre él menos él, se eliminan las tangentes. 240. Ahora, la diferencia entre él y él, acá sería más 240 cotangente más 240 cotangente, sería 480 cotangente de teta, de x, cotangente de x. Entonces quedaría así. Entonces, el precio por unitario, el precio por cada motor, el precio por cada motor sería igual a lo siguiente. Sería igual 2 por 480, 2 por 480 por la tangente de x por la cotangente de x. Por la propiedad recíproca, este tipo debe ser 1. Listo. Ya está. Ahora vamos a ver cuánto es el costo por los 300 motores, ¿no? Ahora, este de acá, entonces, vamos a colocar el precio. El precio por cada motor es igual a 960 dólares. Bueno, está en dólares, claro, dólares, 960 dólares. Ahora, ¿cuánto debo pagar por 300 motores? Lo que debo de pagar es igual al monto que voy a pagar por cada uno de ellos, que sería 960, multiplicado por la cantidad de elementos que voy a comprar, que en este caso es 300. Por lo tanto, el monto a pagar es igual, acá sería así, acá sería 1, 2, 3, acá es 18, sería 288.000 dólares. La clave, la letra C. Clave, la letra C. Muy bien. Ejercicios propuestos sería así. En los propuestos de esta semana, a ver, una pequeña observación. En el ejercicio número 1, falta un dato. Mejor dicho, se olvidaron colocar este de acá. En el boletín dice A menor que B. Debe ser así. 0, A menor que B. Se olvidaron de que el A y B deben ser mayores que 0. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a hacer las alternativas. Ahora sí, las claves. La número 1 sale la letra C. La número 2 sale la letra E. La número 3 sale la letra B. La número 4 sale la letra E.
La número 5 sale a la letra B. La 5 sale a la letra B. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.